justamente en la parte que más nos gusta hacer en el programa, la parte cultural, porque digamos a veces la parte política no siempre trae muy buenas noticias, aunque los dos candidatos, por ejemplo, que han venido, sanmarquinos, los dos jóvenes, los dos muy interesantes en su planteamiento sobre la reforma educativa, alientan a creer de que esta oportunidad que tenemos el 26 de enero no hay que desaprovecharla y hay que, digamos, tomarle la palabra al momento y decir, esta vez quiero pronunciarme en un sentido diferente a lo que fue el Congreso disuelto, donde ya no hay posibilidad alguna de mantener siquiera un mínimo de debate o discusión. El Congreso fue constitucionalmente disuelto y hay que mirar en la trayectoria, en las propuestas, pero en la viabilidad también de lo que plantean los candidatos, elementos ineludibles para lo que tenemos que hacer el 26 de enero. Cierro ese paréntesis para ahora hablar de arte y de cultura, que es lo que nos convoca a esta hora y estamos muy contentos de ello. Y han venido a visitarnos dos amigos, no voy a decir viejos amigos, pero amigos, ¿no es cierto?, que están abocados al arte y la cultura, digamos, y combinan, diría yo, dos elementos que son muy importantes y que hacen su trabajo mucho más consistente. Uno, la academia, es decir, el vínculo con la historia, del arte, y lo otro, digamos, la gestión cultural, que ya es la materialización de aquello que a veces, o no siempre, se impulsa desde las políticas públicas y nacen de emprendimientos más bien de colectivos o individuales, y que finalmente van ganando espacio y lo hacen con mucha solvencia. Teresa Arias y Daniel Contreras han venido a visitarnos esta mañana y yo había pensado inicialmente, claro, conversar sobre esta publicación que es de lo más interesante y recomiendo, además es gratuito, ustedes la pueden conseguir, sí. Muy buena edición de Munilibros, que ha vuelto a editar libros sobre, acaban de sacar uno por ejemplo sobre el fútbol en Lima que está bastante bueno, y varias otras publicaciones que yo recomiendo puedan ustedes ubicar. Esta es sobre los museos, solo para curiosos, origen de los museos en el Perú, y vamos a hablar de esto, pero voy a aprovechar que han venido a visitarme para hablar de otras cosas que están haciendo que son de los más interesantes. Teresa, Daniel, qué gusto saludarlos. Un gusto, gracias. Buenos días, gracias por venir a visitarme. Nosotros con Daniel decíamos, no nos vemos hace cuánto, 20 años 20 por lo años, menos. Sí. También somos sanmarquinos, sí, igual claro, que tus anteriores por invitados. Supuesto, sí. Bueno, esta oportunidad que nos ha dado la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima a través de la Biblioteca y el Archivo Histórico de publicar en Munilibros para nosotros nos ha dado bastante satisfacción porque es un formato de libro que llega a gran cantidad de público en un diseño impreso y también está en formato virtual, las personas pueden descargarlo. No, pero además, digamos que creo, y eso ha sido muy bien pensado, yo he saludado a quienes han impulsado, por supuesto, esta idea, a vincular de una manera distinta a los ciudadanos con su ciudad, ¿no es cierto? Porque los museos son parte de lo que cotidianamente deberíamos incorporar, por ejemplo, a nuestra mirada al centro de Lima, y eso me parece muy importante. Pues bueno, quisiera yo preguntarles, Daniel, ahora que ya Teresa hizo una introducción, sobre, primero el vínculo, ¿no es cierto?, con la publicación, porque Munilibros, como yo decía, acaba de volver a editar libros porque hay un tiempo que lamentablemente no se hizo. ¿Cómo es que llegan? Porque ustedes, digamos, son investigadores y hacen una propuesta y un planteamiento sobre este tema en particular que va a estar bien desarrollado. ¿Y qué hacen? ¿Lo presentan? ¿Ellos los convocan? ¿Cómo es para también contarle a nuestros seguidores? Ya estaba previsto, creo... Munilibros trabaja con una especie de cronograma de publicaciones, ¿no? Y creo que cada año plantean lo que van a publicar en el año que viene, ¿no? Sí. Entonces esas pautas lo que van siguiendo. Y esta pauta ya estaba prevista para un libro, ¿no?, sobre el centro de Lima, pero no había un tema todavía definido, ¿no? Bien. Una pauta que se había conversado con Sandro Covarrubias. Claro, que estuvo aquí el otro día y que está haciendo un trabajo magnífico, ¿sí? Que presentaba más que nada la idea. ¿No? Dijimos que íbamos a hacer una historia de los museos en Lima, que era una historia de los museos en el Perú. La idea fue aprobada y luego de la aprobación empezamos a trabajar toda la investigación con un plazo, ¿no?, de edición, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora, y yo quisiera preguntarles, Teresa y Daniel, sobre, digamos, ¿por qué los museos, no? Porque aquí, si uno sigue la descripción, hay por supuesto historia, hay memoria, pero también hay, digamos, toda una referencia a las distintas maneras como se iba construyendo esa memoria, ¿no es cierto? Dicen ustedes aquí en el libro que, por ejemplo, a la venida de mucha gente, sobre todo de Europa, lo que había
y era sobresaliente, muchas veces terminaba en colecciones de europeos allá y nosotros no teníamos esa capacidad de registrar siquiera lo nuestro. Lo otro, la diferencia de lo visual con lo museográfico, es decir, hay sociedades que desarrollan más rápido lo visual, lo audiovisual, y en el Perú, digamos, no había eso y por lo tanto sigue otra ruta. Cuéntanos un poquito, Teresa, por qué los museos, cómo así y qué cosa es lo que nos plantean en esta publicación. Bueno, tanto Daniel como yo hemos venido trabajando en estas 2 décadas en diferentes espacios museales, ¿no? Y para nosotros también era una incertidumbre conocer en sí cómo eran estos orígenes de los museos, qué tan distantes eran de lo que hoy entendemos como museología, museografía, gestión cultural. Y realmente en los documentos de archivo, en los testimonios de viajeros, podemos encontrar cómo hay bastante similitud con lo que actualmente se entiende como museología y museografía, ¿no? Más aún con estos espectáculos alternativos a los museos que presentaban actividades culturales para los niños, para las familias, relacionados con presentar imágenes de Europa, presentar imágenes del Perú, rarezas, espectáculos que podían unir y generar incluso un circuito nocturno también, en épocas donde no había electricidad, ¿no? Sí, ese es un dato, por ejemplo, de lo más curioso para usar términos de la publicación, y te pregunto, Daniel, sobre eso, ¿no? Eso que hoy día entienden los que gestionan culturalmente la identificación o construcción de públicos o de actividades, digamos, que se adhieren a la principal, que es el museo, no son del todo una novedad, porque, digamos, si uno lo ve desde la actualidad dice, oye, qué ingenioso esto que están haciendo para conseguir, pero aquí da muestra más bien de que eso era parte central de lo que ya tenía como pretensión. Eso fue también lo bonito de esta investigación, ¿no? Como investigadores, como historiadores de arte, tú también has pasado por las clases de historia del arte allá en San Marcos, somos conscientes de que hay muchas lagunas en la historia, ¿no? Sabemos de que el Museo Peruano se inició, ¿no?, en tal década del siglo XIX, que tuvo el saqueo después, pero en el intermedio no había sabíamos que había cosas, pero no sabíamos qué cosas exactamente que había, ¿no? Entonces ese acercamiento nos hizo llegar a estos espacios, como decía Teresa, y en ese descubrimiento, como dice Teresa, hay hoy día ciertas metodologías educativas, culturales, que se vinculan a los museos, que, como dice, ya existían antes. Temas museográficos, temas curatoriales, temas de programaciones, son antecedentes, exactamente antecedentes de muchas cosas que ahora creemos muy recientes, ¿no? Temas educativos, museológicos, incluso estamos planteando la posibilidad de una primera escena óptica peruana. Exactamente, eso es lo que te voy a decir. No, una escena previa a la escena tan reciente como es el videoarte, el multimedia, incluso así de espacios culturales, como centros culturales como los de ahora, que manejan diversas expresiones, ¿no? Danza, conciertos, galerías, presentaciones, un espacio dinámico, ciudadano, que ahora lo vemos así como un espacio necesario, que ya existía, desapareció y ahora lo recuperamos nuevamente con visiones como que de acá empieza lo de adelante, pero no, atrás ya hay. Ahora, sobre eso que tú acabas de decir, Daniel, me gustaría que puedas ahondar un poquito en el detalle sobre, digamos, la construcción de lo óptico en términos de el adelanto a lo que hoy día es una cultura pues más audiovisual, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil pensar una exposición si no tiene un elemento de esa naturaleza. ¿Cuál es, digamos tú, la aproximación que dentro de la investigación encuentran que más se acerca, valga la redundancia, a lo que sería hoy día esa propuesta audiovisual? Las proyecciones. ¿No? Las proyecciones en espacios cotidianos en la ciudad, como cosmoramas, equipamientos ópticos, panoramas, ¿no? Toda una serie de proyectos, de proyecciones, como decía Teresa, en la época que no existía la electricidad, pero existía formas, y estaban las primeras formas también de fotografía. Antes de fotografía ya había esos experimentos con la luz, con la proyección. Recuerda que existía la cámara oscura previamente a la cámara fotográfica, y la cámara oscura también produjo una serie, ¿no?, de expresiones como les decimos, las proyecciones, fantasmagorías, que eran especies de antecedentes de cine de terror, ¿no? Proyectando simplemente imágenes así terroríficas a la gente sentía un ambiente, ¿no? Eran experiencias masivas, ¿no?, vinculadas a la óptica, a lo visual,
a lo ciudadano. Era una época, creo que merece una mayor revisión, la década entre el 1820 y la década previa a la Guerra del Pacífico. Hemos visto que es una época riquísima, no solamente culturalmente, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Sí, y ahora, Teresa, digamos, inclusive, ahora que se está desarrollando, por ejemplo, circuitos museográficos, ¿no es cierto?, para visitar museos que están uno muy cerca del otro y que expresa. Lo que eso da cuenta no es tampoco un descubrimiento, sino que así se había pensado en ese momento, y tal vez nosotros, por ejemplo, hemos recorrido muchas veces el centro de Lima y no hemos caído en cuenta de que probablemente hemos pasado muchas veces cerca de museos u otros espacios, pero que no le hemos dado el valor ni la interpretación que tenían ya en esa época, ¿no es cierto? Esto ayuda muchísimo también para eso. De alguna manera, porque hemos identificado los lugares donde funcionaban estos gabinetes ópticos o cosmoramas. Las programaciones que había en cada y la vida nocturna, que es tan interesante porque había un circuito nocturno donde participaban las familias, gente que venía del extranjero, ¿no? Entonces era un ambiente muy rico culturalmente. Y muy cercano a los niños también, a la juventud, ¿no? El sector infantil era muy asiduo a esos espectáculos que eran para la familia, ¿no? Entonces, ahora queremos, por ejemplo, acercarnos a la niñez, a la juventud, pero mira, tenemos que recuperarla, sí, pues. no recuperar lo que hemos perdido como, ¿no?, una serie de metodologías que ya en el tiempo se van perdiendo, pero que gracias a esta investigación creemos que hemos podido un poco recuperar ciertas pistas que los investigadores también pueden seguirlas y poder ahondar mucho más. Sí, yo estaba revisando y decía efectivamente, ¿no es cierto? Porque uno se queda con la curiosidad de saber hasta dónde podría proyectar muchas de estas cosas en términos de más detalles, porque lo que hacen ustedes es revisión de lo que, digamos, van consiguiendo en el camino, pero que no agote el descubrimiento, por decirlo de alguna manera. Y si alguien se pusiera a como desglosar esto y encontrar una línea de investigación en cada uno de los puntos de ahí, podría encontrar, bueno, podría hacer varias publicaciones, ¿no? El pequeño detalle, el pequeño recorte, el pequeño documento, la pequeña mención, ahí está siempre, ¿no?, el camino que te puede llevar a diversos espacios nuevos de investigación, ¿no? Sí. Y comparar además con lo que ocurría en los países vecinos, ¿no? Porque también era un circuito que ocurría en Valparaíso, en Santiago, en Río, en Argentina, Uruguay, ¿no? Entonces, tenemos bastante similitud en esos procesos también museográficos. Sí, no, y en general yo creo que, claro, en el ámbito museográfico, pero en el ámbito cultural en general, el otro día que hablaba con Sandro justamente sobre las publicaciones, y fíjate que él me obsequió una de las publicaciones que han sacado, me parece que se había quedado pendiente hace años la publicación y la acaban de sacar sobre las calles de Lima y los nombres. Interesantísimo. Y mira, me puse a hablar con mi hija de 11 años y a leer un poco el sentido de por qué tenían el nombre, y es interminable, es una maravilla. Por ejemplo, el descubrimiento que, digamos, uno hace al ver cada esta cosa, y uno dice, oye, pero yo he pasado por ahí y nunca me había percatado de otra cosa, o sí vi esto, pero no sabía qué sentido tenía, y el sentido está ahí. Entonces creo que esto ayuda también a vincularse de manera más amable con una ciudad, digamos, interminable, para decirlo en términos culturales, ¿no? En un momento sentimos que la ciudad se va a volver un museo, ¿no? Tiene que volverse un museo. Incluso toda ciudad es un museo, con sus calles, los espacios que tiene, incluso los espacios que no existen, ¿no? Espacios simbólicos, como tú dices, ¿no? Pero no hay nada que nos diga o nos indique que el piso que estamos pisando tiene una historia más allá de lo que estás, ¿no? No hay. Entonces sería hermoso un proyecto que nos empiece a aclarar, ¿no?, y nos indique contextos, qué sé yo, espacios simbólicos de ciudad que no existen, ¿no? A veces ponemos espacios que existen, ¿no? Pero los espacios que no existen finalmente desaparecen como fantasmas. Claro, ahora, es verdad, ¿no?, que claro, ahí como política pública falla una lógica predecible en torno a mirarnos como ciudad. Pero hay emprendimientos privados, de colectivos. El otro día hablaba, por ejemplo, sobre uno, recorridos de Lima en torno a personajes de la literatura, ¿no? Mario Vargas Llosa. Entonces tú ¿no?, donde estuvo el diario, en fin, todo, y vas, o Ribeiro, o Arguedas, y entonces como que tú dices, oye, yo no sabía que en esta casa vivía la primera mujer de Arguedas.
y aquí los hermanos hicieron tal cual, o esta es la cantina donde celebraron tal cosa, y eso te hace generar un vínculo distinto, y creo que esto tiene esa virtud, está muy bien escrito, además tiene digamos, el rigor de ustedes, de investigadores, entonces creo que es una magnífica publicación. Y lo otro, si quería preguntarte, Teresa, para terminar esta parte, me quería preguntar rapidito sobre otra cosa que tengo acá. Esto, digamos, la distribución, porque eso es lo más importante, es gratuito, ¿no es cierto? Sí, bueno, la Municipalidad de Lima realmente a través de este fondo editorial hace un trabajo muy importante en el sentido de que hace esta publicación, pero además también está en internet, sí, ¿no? Sin embargo, también a nosotros nos da un placer tremendo cuando las personas quieren tener el libro en mano. Sí. En físico. Entonces, bueno, la municipalidad tiene varias actividades, las presentaciones del libro. El 31 de enero, por ejemplo, vamos a participar en el coloquio de Lima, que organiza la municipalidad con historiadores de San Marcos y el archivo histórico, Archivo Nacional. ¿Y eso va a ser en dónde, el 31 de enero? Lo van a realizar en la casona de San Marcos y ahí se va a obsequiar el libro, ¿no? Sí, no, yo creo que hay que ir a esas actividades. O sea, una de las cosas importantes de gestionar políticas culturales es hacer predecible la cultura en una ciudad. Entonces, si la municipalidad publica mensualmente todas las actividades, entonces uno tiene que ir a esas actividades porque ahí te dan estos libros, te reparten. Y lo bueno es que, a diferencia de emprendimientos a veces más individuales, tienen tirajes amplios, y esa es la ventaja porque finalmente se pueden distribuir mucho, ¿no? Y se agotan. Entonces, y se agotan. Hay eso es un una gran interés cosa de la comunidad por leer estos libros, por coleccionarlos. Sí. Asiste bastante público. La presentación de nuestro libro estuvo lleno el auditorio porque a la gente le interesan los temas de Lima. Sí, no, yo estoy en la búsqueda ahora de completar mi colección, pero ya hay 2 o 3 que no he encontrado, pero ya los encontraré. Este libro también ha sido escrito con una intención de llegar a un público muy joven. Sí. ¿no? Entonces lo recomendamos mucho también a que sea leído por un público a partir de los 7, 8 años. Sí. ¿no? Ha sido escrito de forma divertida, con rigor académico, pero a la vez también con muy bien escrito, sí, de verdad. Un acceso a un público que puede entenderlo, tiene situaciones nuevas, divertidas, además curiosas, como dice, ¿no? Sí. La historia que se cuenta ahí, como dice, es muy curiosa. No, y además, un tema muy importante, la municipalidad también nos permitió contar con un ilustrador, porque hay escenas que no existen. Entonces nosotros, con el artista Adrián Príncipe, dimos las indicaciones y tratamos de recrear la escena. ¿no? Hablamos de una época en la cual no existe fotografías, registros de eso, ¿no? Solamente hemos podido llegar a ello a través de fuentes periodísticas, ¿no? De pequeños avisos, siguiéndolas, juntándolas, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, que ves allí, se ve cómo era la casa de un coleccionista que fue el primer museo privado, ¿no? Sí. Entonces, cómo a través de la descripción del catálogo y el artista empezó a reconstruir No, es magnífico. Además yo creo que es hay que tratar con respeto nuestra historia y entonces hay que hacer buenas publicaciones, ¿no es cierto? Porque las buenas investigaciones tienen que tener una buena edición y esto también creo que va en esa dirección, ¿no? Son buenas ediciones. Entonces yo recomiendo, por supuesto, que Solo para Curiosos, Origen de los Museos en el Perú, de Teresa Arias y Daniel Contreras, que están con nosotros, que está en la colección de Munilibros, lo puedan conseguir físico o digamos virtualmente, pero creo que es posible todavía conseguirlo físico, pero si no, virtualmente también vale la pena. Es el número 19. Es el número 19, eso es lo que hay que decir también. Ahí está la portada para que nos están siguiendo a través de la televisión o las redes. Ahí está, para que ustedes lo puedan apreciar. Aprovecho, Teresa, Daniel, para preguntarles, porque, digamos, como claro, no nos veíamos hace tanto tiempo, han traído unas maravillas acá también a compartir con nosotros. Esto, por ejemplo, me parece, digamos, de una importancia vital, ¿no? Fotógrafos ambulantes invaden calle del centro, el incidente. Y es, digamos, la descripción de Lima a través de fotografías, pero las fotografías más cotidianas, ¿no es cierto? El Perú tiene una amplísima tradición de la fotografía, digamos, callejera, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre el incidente. Bueno, es un proyecto que fue ganador del concurso Infoartes del Ministerio de Cultura el año 2007 y pudimos hacer la edición en el 2018. Magnífico. Es un trabajo de investigación de Daniel que hizo para la Bienal de Fotografía. Sí. Se hizo la muestra, pero demoró un poco en salir el libro, pero ahí está el formato del libro objeto. Sí, no, pero además
digamos, las fotografías, como conversamos antes de salir al aire. Y esto pasa mucho, es una tradición nacional, diría yo, ¿no es cierto? Porque yo no soy de Lima, yo soy de Chachapoyas, en Amazonas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el estudio fotográfico, o los 2 o 3 estudios fotográficos que había en Chachapoyas, registraban todo. Entonces tú tenías al fotógrafo, que además conocías, porque era de fulanito de tal, después su hijo se hizo cargo del estudio. Si tú quieres revisar la historia de Chachapoyas, vas a su estudio, y ahí vas a encontrar a toda la gente en alguna, digamos, o en un izamiento, o en un bautizo, o en una ceremonia, o jugando pelota, o todo. Claro, digamos, Lima es más grande, pero, digamos, tiene esa lógica también, ¿no? Exactamente, es un homenaje también a esos fotógrafos callejeros, anónimos, y también esa relación intensa que hubo entre la ciudadanía y los estudios fotográficos, ¿no? Recuerda, para ir al colegio nos íbamos al estudio a tomar las fotos de carnet, nos íbamos a tomar las fotos de cuando teníamos 5 años, cumplíamos, había una relación bien intensa, tomabas tus fotos, ibas con tu rollo al estudio, pero cada vez hubo menos estudios, ¿no? Cada vez está menos ese servicio de espacios que te brindan fotografías. ¿Sabes por qué? Por el tema de los celulares, todo eso. Sí, ahora. Pero esta investigación es justamente en ese último momento, ¿no? Antes de que se rompa, como decía, esa relación entre la ciudadanía y los estudios, ¿no? Sí. Entonces, no, pero es magnífico. Es un momento magnífico como fotografía, porque son muy buenas fotografías, pero como momento, como historia, como reconstrucción de la idiosincrasia de determinado momento, no, es una maravilla. Son realmente. Fotografías, porque han sido un poco elegidas, pero a te cuenta, son fotografías hechas por fotógrafos aficionados. Elegidas de muchas, me imagino, de ¿no? Muchas. En 2 años de investigación logramos reunir unas 1000 imágenes. Imagínate. Como estas, ¿no? No, infinidad de imágenes que hemos encontrado en las calles de Lima, en anticuarios, que han sido partes de álbumes familiares y finalmente acaban ahí, memoria del peso, ¿no? Entonces, como un rescate de estas imágenes pudimos empezar a buscar imágenes similares, ver que había una historia detrás de ellas, había un proceso y empezamos a investigar por qué aparecieron, en qué momento fue cuando surgieron con mayor fuerza y por qué desaparecieron también, ¿no? Sí, Entonces, no, hicimos esta investigación, no solamente eso, sino también la imagen, el documento ese como un documento de época. Registro de la ciudad, registro de la gente, de costumbres, espacios desaparecidos, no espacios transformados. Mucha gente puede... gente de teatro urbana, le gusta mucho el libro, porque ve también vestuarios, arquitectos que le gustan. No. Imágenes que han sido, como se dice, casi rescatadas de la basura, como se puede decir. No, pero extraordinario, la verdad que felicitaciones por el trabajo, por la idea primero y por el trabajo después. Magnífico aporte, creo yo, a ese vínculo que hay que tener, ¿no? Yo digo, no soy de Lima, pero Lima es mi casa, entonces me ayuda muchísimo también a conocer mucho más, ¿no? Y este manual. Ese es nuestro último proyecto. Sí. Cuéntanos, Teresa. Nosotros estamos realizando un proyecto... Aunque podría invitarlos otro día para que hablemos de eso también, pero cuéntanos que tengo que ir acabando. Podríamos traer los objetos porque nosotros hemos diseñado un plan para proponer en los colegios de 6 regiones del país que se interesen por la creación de los museos escolares. Entonces, ese allí es un manual de museología para museos escolares. Y curaduría. Y curaduría. Bueno, algunos amigos lo han leído y dicen que ellos también pueden trabajar a museología desde ese libro, ¿no? Claro. Porque en verdad está escrito con un lenguaje bastante amistoso para los niños y lleno de ilustraciones para que sea lo más didáctico posible, ¿no? Sí. O sea, digamos, es como un manual, pues, ¿no? Una guía de cómo, digamos, vincularse con los museos. Entonces nosotros vamos a 6 regiones llevando el manual, todos los niños y sus profesores trabajan con el manual y además nosotros llevamos nuestro material didáctico. Pero esto es en el marco de una relación con educación, con los colegios, ¿cómo? Nosotros ganamos una subvención del Ministerio de Cultura en el área de formación de públicos. Ya, de acuerdo, entonces es con los docentes de los colegios. Qué bacán. Entonces, nuestra relación con las direcciones de cultura es comunicarles la actividad que estamos realizando, nos ponen a veces en contacto con los colegios, ¿no? Identificamos un colegio que esté muy interesado en el patrimonio, que los estudiantes estén motivados o que ya tengan de repente su museo escolar. Sí. Y la idea es de que los chicos refuercen. No, además, yo profesor, acá tengo mi curso hecho del semestre. No, o sea, no lo estoy diciendo en términos de que los profesores no hagan su trabajo, sino te digo una referencia para poder hacer algo muy concreto. Una metodología. Muy concreto. Sí, ¿no?
Qué bacán. Los talleres son con alumnos y también con profesores también, ¿no? Sí. También participan, ¿no? Entonces, es integrar las armas, ¿no? De la curaduría, de la museografía. No, que es lo que los profesores siempre te piden, ¿no? Los profesores lo que necesitan es apoyo para fortalecer también sus estrategias y maneras de sacar adelante herramientas, efectivamente, ¿no es cierto? Efectivamente, los maestros son nuestro principal aliado. Hemos encontrado experiencias a nivel de Lima y del resto del país de docentes muy involucrados con la salvaguarda de su patrimonio, que hacen sus proyectos patrimoniales con los estudiantes, que los motivan, y eso consideramos que es sumamente valioso. Sí, pues. Y este manual es una guía para que ellos, estas capacidades que ya tienen, puedan desarrollarlas implementando en el aula del colegio su museo escolar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, Teresa, Daniel, felicitaciones por el trabajo. Todavía en un país como el nuestro, avanzar en temas culturales, digamos, tiene más vallas que avanzar en otros ámbitos, pero el esfuerzo y las cosas concretas que están haciendo dan cuenta de que están caminando, digamos, de manera firme. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. O sea, que lo vea mejor y cuando quieran, por supuesto. Daniel, por favor. Queremos invitar a todos los que están viendo a que nos visiten a una página que tenemos en YouTube y en Facebook, Canal Museal, nuestro proyecto que tenemos con Teresa. Hay videos, hay reportajes también, hacemos acercamientos a los museos, espacios de exposición. Los explicamos también, se llama Canal Museal, o sea, puede cualquier ingresar. Canal Museal. Canal Museal. Ah, qué bacán, ya. Entonces hay que recomendarlo y otro día podamos reunirnos para seguir hablando con ustedes que tanto conocen de estos temas. Muchísimas gracias, Teresa, Daniel, por haber venido y les deseo lo mejor. Buenísimo, muy amables. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos de vuelta y cuando regreso, pues sí, así que todavía tenemos para más eventos. Ya regresamos. En No hay derecho.